Bienvenidos a una nueva edición de Semana en Línea. Hoy tenemos un programa bastante diverso. Vamos a hablar sobre el mercado de vehículos electrificados en el Perú, sobre la subida internacional del dólar y las últimas movidas en el sector aerocomercial. Pero antes, permítanme retomar la discusión de la semana pasada y sigamos intentando descifrar al ministro de Economía, Kurt Burneo. La gran pregunta es ahora, ¿qué entiende el ministro de Economía por recesión? La definición más convencional habla de una caída del PBI por al menos 2 trimestres consecutivos. A ver, es cierto que estamos lejos todavía del PBI potencial, que la economía se ha desacelerado en el primer semestre y que para esta segunda mitad del año las proyecciones son inclusive más deprimentes. De hecho, el BCP y BBVA Research estiman un crecimiento de solo 1,5 puntos en el segundo semestre. Un escenario lamentable, sin duda. Pero eso no es una recesión, pues. Ni siquiera las proyecciones oficiales del MEF, ni la del Banco Central de Reserva, hablan o dan a entender que se avecina una recesión. ¿Por qué el ministro entonces soltó esta advertencia? A nuestro entender, o se fue de avance con su alarmismo, o quiere ir preparando la cancha para un forado en el MEF. Todo apunta a que se trata de lo segundo. Desde que asumió el cargo, las palabras claves de Burneo han sido inversión pública. Está claro que el ministro sobreestima el efecto multiplicador del gasto público en la economía peruana y subestima los efectos del riesgo político y del populismo regulatorio sobre la confianza empresarial. La otra es que las intenciones del mayor gasto público no sean meramente económicas. Si la mayor inversión pública tiene como objetivo ser el salvavidas de la popularidad de Pedro Castillo, claramente está fregada la cosa. Primero, porque es un sinsentido que difícilmente le va a rendir frutos. Y segundo, porque nuestra posición fiscal no es la de hace unos años. Los niveles de déficit fiscal adquiridos para enfrentar la pandemia exigen más bien un MEF que ofrezca una trayectoria de consolidación creíble y que enfrente el populismo legislativo del Congreso, un Congreso que está empecinado con hacer más rígido nuestro sistema laboral. Uno de los más rígidos del mundo, según índices globales. Pero sobre esto, el ministro ha dicho poco o nada. Por ahora se mantiene en la consigna de anunciar un mayor gasto público y sugerir que el BCR puede hacer más de lo que ya hace por evitar la depreciación del sol frente al dólar. Pero antes de adentrarnos en el mercado de divisas, un tema que vamos a tratar ampliamente en esta edición de Semana en Línea, vamos a hablar primero del sector aerocomercial peruano. La competencia entre las aerolíneas que operan en el Perú está por volverse mucho más intensa. A continuación, les daremos una muestra del informe exclusivo que ha preparado nuestra redacción. Pero recuerden suscribirse a semanaeconomica.com si es que quieren leer el análisis a profundidad. El sector aerocomercial volverá a reconfigurarse. Viva Air, la low cost colombiana, atraviesa problemas financieros y espera acelerar su integración con Avianca. Pero esta presumible fusión tendrá mayores implicancias en el mercado colombiano. En el Perú, Viva Air dejará un espacio que podría ser aprovechado por el nuevo jugador, JetSmart. Veamos cómo se ha movido el mercado hasta ahora. Desde que inició la pandemia, la clara ganadora ha sido LATAM. La aerolínea chilena ha incrementado su participación en los principales destinos peruanos, como Arequipa, Piura y Trujillo. Pero también podemos ver que otras dos importantes tendencias se han dado en estos mercados. El considerable retroceso de Viva Air hacia finales del 2021, que a estas alturas cuenta con tan solo un vuelo nacional y difícilmente puede considerarse un competidor en el mercado doméstico, así
como la consolidación de Sky como un jugador cada vez más importante. El nuevo competidor, JetSmart, ya supera a Viva Air en número de pasajeros transportados y apuntará a ocupar el espacio que deja la colombiana. La oferta consistirá de rutas troncales conexas a Lima, pero también de interregionales, estableciendo un mini hub en Arequipa. Sky, por su cuenta, no se quedará atrás. La chilena tiene planes de expansión muy interesantes. Aún hay mercados como Chiclayo y Cajamarca donde no tiene presencia, y JetSmart sí. Si quieren conocer más de las estrategias de estas aerolíneas, no se pierdan nuestra cobertura del sector en semanaeconómica.com. Ahora, es sabido que el sector tiene también algunas limitaciones estructurales. La más importante es la capacidad aeroportuaria. El volumen de vuelos a nivel nacional y el potencial del sector low cost para competir con el transporte terrestre están lamentablemente sujetos aún a la escasa infraestructura, principalmente en regiones. Pero nuevos avances en la remodelación del aeropuerto Jorge Chávez y futuras ampliaciones en provincias sin duda ayudarán a dinamizar el sector. Ahora, nos toca hablar de mercados financieros, así que no se pierdan. A continuación, nuestro segmento de finanzas, donde analizaremos las implicancias de un dólar cada vez más fuerte. Los mercados de divisas están bastante movidos este año. En los últimos meses, el dólar americano se ha afianzado, pero ojo, la moneda local aún resiste. Hoy, en Inversión y Retorno, nuestro segmento de finanzas, auspiciado por Prima AFP, explicaremos por qué el dólar está tan fuerte y les daremos algunas luces sobre qué implica esto para los inversionistas peruanos. Las principales monedas del mundo se han depreciado contra el dólar. Veamos, por ejemplo, el caso del yuan chino. A comienzos de abril perdió su valor, pero para que vean que esto no es un caso aislado, miren la depreciación del yen japonés, la del euro y la de la libra esterlina. Analicemos a detalle este fenómeno. ¿Qué está motivando el alza del dólar y cuál es la proyección de valor en el mediano plazo? Renzo Maza, gerente de renta fija de Prima AFP, nos dará las claves al respecto. Muy simple. Es un tema de diferencial de tasas de interés y expectativas de cómo los bancos centrales están reaccionando ante la inflación que tienen los distintos países. Habiendo dicho esto, Estados Unidos, dentro del ciclo de subida de tasas, está un poco más adelantado que Europa, y obviamente que Japón, que recién está teniendo pequeñas presiones inflacionarias, entonces no ha tenido necesidad de subir sus tasas de interés, y por lo tanto la moneda no termina de apreciarse. Lo que genera es una apreciación muy importante del dólar. Y más que nada diferenciales de tasas de interés y expectativas de inflación en cada uno de los países que hace que el dólar se fortalezca contra países desarrollados. En el Perú, la data nos cuenta otra historia. Si bien el Nuevo Sol perdió valor frente al dólar en los últimos meses, la tendencia reciente parece apuntar a una recuperación. El sol es una moneda que se ha comportado muy bien. Tienes que tomar en cuenta que hay un tema de diferencial de tasas de interés a favor del sol. Habiendo dicho esto, en el corto plazo sí tienes volatilidad de la moneda por distintos factores, ¿no? Hablando específicamente del sol dólar, tienes volatilidad de corto plazo que se genera más que nada por expectativas de crecimiento del mundo, por expectativas de lo que pasa políticamente en el Perú, por expectativas de flujos tan simples como pago de impuestos, todos esos fundamentales y técnicos y evaluaciones que nosotros miramos nos hacen estimar que el sol este año debía de terminar cercano más a 3.70. Si bien es cierto, políticamente tienes mucho ruido, la parte fundamental a nivel relativo regional, Perú se ve muy bien. Me hablo más que nada en déficit en cuentas corrientes, déficit fiscales. Perú son los que se ve mejor dentro de Latinoamérica. Tal es así que, por ejemplo, si hablamos de los riesgos de crédito o credit default swap, que usan mucho los agentes externos para medir el riesgo de crédito de los países, Perú ya se encuentra debajo, al menos temporalmente debajo del riesgo de Chile.
eso hace ver mucho que los números macroeconómicos de Perú están temporalmente mejor que lo que está sucediendo en Chile. Ahora, es sabido que un dólar fuerte no supone necesariamente buenas noticias, especialmente para los mercados de capitales en países emergentes, como el nuestro. ¿Cómo deben prepararse entonces los inversionistas ante este contexto? Todo va a depender de la moneda funcional que tenga cada portafolio. Cuando hablemos de un fondo mutuo, por ejemplo, un fondo mutuo tiene portafolios que usan como moneda funcional el dólar y otros portafolios que usan como moneda funcional el sol. Y es lo que proveen a los partícipes. Igual en el caso de los fondos de pensiones. Los fondos de pensiones, la moneda funcional es el sol. Por lo tanto, lo más importante que tienes que ver cuando analizas es cómo se va a desempeñar tu moneda funcional en el horizonte de inversión o el horizonte de tiempo que crees tú que tienes que reportar correctamente tus retornos. Son dos factores de retorno que tienes que tomar en cuenta cuando haces ese tipo de inversiones. Si eres una persona que tiene una visión de que el dólar se va a fortalecer en los meses que vienen y crees que las acciones van a tener un performance positivo, lógico, te hace sentido inclinar tu portafolio más a esas acciones y acciones en dólares. Ahora, cuando tocas ese mundo y empiezas a tocar distintos factores, porque te va a depender, cuando hablas no de un asset class, pero hablas de una acción per se, tienes que también pensar cómo van a venir las utilidades de esa empresa, el price earnings o el PER, que se hable, que es el precio de utilidad de la empresa, para ver, es un tipo estás ya evaluando otro activo, ¿no? Pero hablando simplemente, si me tocas el tema del tipo de cambio, va a depender si tienes expectativas de que si el sol se va a depreciar y el dólar se va a fortalecer, ¿no? Si el dólar se va a fortalecer y crees que quieres evitar la depreciación del sol, es lógico que estés en acciones en dólares. Si también crees que las acciones van a caminar de manera positiva o se van a mantener estables, porque si se mantienen estables, si son acciones, como te digo, que tienen dividendos altos, te vas a ver también beneficiado. Como menciona Renzo, si bien el tipo de cambio va a jugar un papel clave de cara a cómo se configuren los portafolios de los grandes inversionistas, no debemos pasar por alto otros factores que son igual de importantes y tal vez un poco más tradicionales, como la estabilidad de la acción y la política de dividendos de la empresa. Quédense atentos, porque a continuación, en nuestro segmento de sostenibilidad, veremos el caso de una empresa que está impulsando la revolución del sector automotriz. Quédense con nosotros. Las empresas del mundo automotriz tienen un enorme reto por delante: reducir su huella de carbono. Hoy, en Agenda Sostenible, nuestro segmento de negocios con impacto social auspiciado por Engie, vamos a ver qué es lo que está haciendo el mercado automotriz para poder avanzar hacia una matriz de energía limpia. Y para eso tenemos a un representante de uno de los principales referentes del mercado, ya que nos está acompañando David Caro, que es gerente de transformación del negocio y de relaciones institucionales de Toyota, que nos va a comentar qué es lo que está haciendo la empresa para poder reducir su huella de carbono y avanzar hacia vehículos electrificados. David, ¿cómo estás? Bienvenido a Agenda Sostenible. Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti, es un gusto tenerte aquí. Vamos a comenzar preguntándote, David, cuéntanos, ustedes han puesto en marcha una estrategia bastante agresiva que apunta a ir evolucionando lentamente o lo más rápido posible, en todo caso, hacia una oferta, un catálogo de vehículos cada vez más electrificado. Cuéntanos cómo están avanzando en estos planes. Sí, bueno, a nivel global Toyota es el líder en temas de electrificación. Tenemos 63 modelos electrificados a nivel global. Para el 2025 vamos a tener una versión electrificada de cada uno de nuestros modelos. Al 2030 vamos a lanzar 30 vehículos eléctricos más. Entonces estamos avanzando bastante fuerte en este tema de electrificación. Y en el tema del Perú también lo estamos haciendo. Al momento tenemos 7 modelos electrificados de Toyota, 5 modelos electrificados de Lexus, y en conjunto tenemos el 49% de participación del mercado de enero a julio en lo que va del año, ¿no? Clave lo que mencionas, el mercado. ¿Cómo ha avanzado este mercado de vehículos
electrificados aquí en el Perú? ¿Cuál es el estado en el que está actualmente? Bueno, el mercado hasta hace unos 2 años era bastante incipiente. Por ejemplo, en el 2018 solo habían 5 modelos de vehículos electrificados. Eran 3 de Toyota y 2 de Lexus. El año pasado, en el 2021, ya hemos tenido 50 modelos de vehículos electrificados. Entonces hay una mayor oferta de vehículos electrificados y como el costo de la tecnología también está avanzando, hay menores precios. El año pasado, si bien es cierto, hemos terminado el mercado con alrededor de 1.500 unidades. Esto todavía es muy poco en comparación al mercado total, es un 0.8%. Este año está acelerando bastante rápido, tal vez terminemos cerca de las 2.500 unidades, lo que representaría un 1.3% de participación del mercado. Entonces estamos creciendo. Es una mejora importante. Sí, es cierto, estamos creciendo, pero todavía nos falta aún más velocidad, ¿no? Cuéntame, también para que lo puedan entender nuestra audiencia. De hecho, conversábamos ahora antes de la entrevista sobre estas barreras que a veces nacen cuando se tiene que hacer desde el lado del consumidor esta transición a este nuevo tipo de vehículos. Cuéntame, para poder convencer a nuestra audiencia, ¿cuáles son realmente los beneficios que tiene el cambiarse a un auto electrificado y cuáles son los beneficios también a niveles medioambientales de hacerlo? Sí, claro. Por un lado, dentro de las barreras que tenemos con los consumidores está el tema del conocimiento de los consumidores de estas tecnologías. Cuando nosotros lanzamos el Prius en el 2009, había muchos consumidores que tenían muchas incógnitas sobre estos vehículos. Por ejemplo, los tengo que enchufar para los vehículos híbridos, si es que los lavo, me puede electrocutar, distintos temas. Entonces hemos ido educando no solamente a los consumidores, también a empresas. Había empresas de seguros que no querían asegurar los vehículos. ¿En serio? Así es, porque pensaban que el costo de reparación iba a ser muy altísimo. Entonces hemos tenido que trabajar con distintos stakeholders para poder comunicar a todos ellos cuáles son las características y beneficios de los vehículos electrificados para poder generar las condiciones adecuadas. Ahora ya tenemos, por ejemplo, precios de mantenimientos con similar precio a un precio de gasolina o menores, tasas competitivas de seguros, tasas competitivas de financiamiento también, entre otros. Entonces estamos trabajando bastante fuerte en esto para mejorar el conocimiento del mercado. Pero por otro lado también para que entiendan los beneficios. Nosotros hemos trabajado en conjunto con la Asociación Automotriz el Plan Nacional de Electrificación, de Electromovilidad. En este Plan Nacional de Electromovilidad nosotros hemos propuesto al gobierno incentivos prioritarios para poder acelerar esta electrificación. Pero también hemos colocado los beneficios. Por ejemplo, desde la fecha a un periodo de 10 años, tenemos que, si es que vamos con un escenario de incentivos agresivos, podemos reducir las emisiones totales de CO2 equivalente en un 45%, wow, que sería un impacto bastante fuerte. En promedio al año, nosotros vemos que el sector automotriz emite alrededor de 4.500 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, este impacto sería bastante fuerte, ¿no? Excelente. Justo te quería preguntar sobre esa mirada al futuro que ya nos comienzas a dar. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes de cara a este mercado de vehículos electrificados? ¿Hay motivos para ser optimistas sobre su desarrollo? Sí, así es. En realidad todas las marcas están trabajando muy fuerte para poder estar alineados con los objetivos de los países, que es principalmente la sostenibilidad y la carbono neutralidad para reducir el impacto que el sector automotriz tiene. Entonces, cada marca tiene una estrategia diferente para ir con distintas opciones de vehículos electrificados. Ya tenemos que hay marcas que se enfocan en vehículos híbridos o híbridos enchufables o vehículos eléctricos o hidrógeno también. Entonces, sí vemos que va a haber esta adopción de las marcas para poder ofrecer mejores tecnologías hacia el mercado y acelerar este proceso. Suena excelente, David. Ojalá que este desarrollo llegue más temprano que tarde. Podamos ver cada vez más vehículos electrificados acá en las calles de Lima. Muchísimas gracias, David. Esto ha sido David Caro, a quien le doy nuevamente las gracias por estar aquí en Agenda Sostenible de Semana en Línea. Y a ustedes les pido, por favor, que no se despeguen.
volveremos la próxima semana, otro martes más, con Semana en Línea. Muchísimas gracias por estar con nosotros.